Va a dar inicio la presente sesión ordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo un quórum de 39 diputadas y diputados, se abre la sesión. En nombre del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, me permito extender un cordial saludo y dar la más cálida bienvenida a esta sesión ordinaria a los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana, Dr. Manuel Velasco Suárez, Campus 2 de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, quienes representarán a nuestro Estado y a México en el Congreso Mundial de Neurocirugía, que se celebrará en Dubái Emiratos Árabes, del 1 al 5 de diciembre de este año. Muchas felicidades, son un orgullo para nuestro Estado. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 14ª del artículo 34 de la Ley del Congreso del Estado, solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 19 de noviembre del año 2025. Segundo, lectura, discusión y votación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Justicia y de Atención a la Mujer y a la Niñez relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 58 del Código Civil para el Estado de Chiapas. Tercero, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que se modifique el artículo 2 del decreto número 415 de fecha 10 de noviembre del año 2010, publicado en el periódico oficial número 327 de fecha 21 de septiembre del año 2011, por el cual la Comisión Permanente de la 63ª Legislatura de este Congreso del Estado autorizó la desincorporación del patrimonio municipal de 31 terrenos para enajenarlos vía donación a favor de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas, quien los destinará para la regularización de la tenencia de la tierra de 31 planteles educativos ubicados en diversas colonias y fraccionamientos de esta ciudad capital, con la finalidad de ampliar el periodo otorgado al plazo previsto en dicho artículo. Cuarto, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento Constitucional de Villaflores, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 28 vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad. Quinto, lectura del oficio signado por la licenciada Dulce María Rodríguez Obando, Secretaria General de Gobierno y Mediación, por medio del cual remite a esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del artículo 3 de la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2025. Sexto, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 37 de la Ley del Congreso del Estado,
Esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Aprobada. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 98 de la Ley del Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2025. Con relación al numeral 222 de la Ley del Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, las Comisiones Unidas de Justicia y de Atención a la Mujer y a la Niñez presentan dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 58 del Código Civil para el Estado de Chiapas. Por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada presidenta. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 58 del Código Civil para el Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por mayoría de votos de las diputadas y los diputados presentes de las Comisiones Unidas de Justicia y de Atención a la Mujer y a la Niñez de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 18 días del mes de noviembre del 2025. Atentamente, por las Comisiones Unidas de Justicia y de Atención a la Mujer y a la Niñez del Honorable Congreso del Estado. Diputado Juan Salvador Camacho Velasco. Diputada María Isabel Rodríguez Jiménez, abstención. Diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez. Diputada Giovanni Marisela Ibarra Gallardo. Diputado Fermín Hidalgo González Ramírez. Diputada Silvia Esther Argüello García. Diputada Valeria Santiago Barrientos. Diputado Mario Francisco Guillén Guillén. Diputado José Uriel Estrada Martínez. Diputada Erika Paola Mendoza Saldaña. Diputada Flor de María Guirao Aguilar. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, compañero diputado. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputada? Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada María Reyes Diego Gómez hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. El nombre que llevamos
es también una parte de nuestra dignidad. Nelson Mandela. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, pueblo de Chiapas y a todas las personas que nos acompañan y siguen en esta sesión a través de las distintas plataformas digitales, muy buenas tardes. Como diputada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en esta 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, manifiesto mi voto a favor de la iniciativa que reforma el artículo 58 del Código Civil del Estado de Chiapas, al considerar que fortalece el derecho a la identidad, promueve la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y consolida los principios que guían la cuarta transformación de la vida pública de México, así como la nueva era de justicia social y derechos humanos que impulsan nuestro gobernador, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar. El derecho a la identidad es la base sobre lo que se construye los demás derechos humanos. No solo significa tener un nombre y una nacionalidad, sino también el acceso a la educación, la salud y el reconocimiento como persona dentro de una comunidad. Así lo ha señalado el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, al subrayar que sin ningún registro de nacimiento, las niñas y los niños quedan en situación de vulnerabilidad, exclusión social en México. Ese derecho está plenamente reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza que toda persona debe de ser registrada de manera inmediata a su nacimiento y que el Estado tiene la obligación de hacerlo posible. Sin embargo, es una realidad que durante mucho tiempo persistió una práctica que reflejaba desigualdad, registrar a los hijos colocando el apellido paterno en lugar como una norma no escrita, pero obligatoria, heredada de un sistema patriarcal que posicionaba al hombre en un papel dominante dentro de la familia. Hoy, en una sociedad que avanza hacia la igualdad y a la justicia, estas prácticas deben de superarse para dar paso a un marco legal que refleje los valores de respeto y equidad. Diversos instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos de los Niños, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de CEDAW, reconocen que hombres y mujeres deben gozar de los mismos derechos dentro del ámbito familiar, incluyendo que el decir conjuntamente el nombre y los apellidos de sus hijas e hijos. La reforma del artículo 58 del Código Civil del Estado de Chiapas, que hoy se analiza, avanza en una misma dirección y permite que madre y padre decidan de común acuerdo el orden de los apellidos de las hijas o hijos, reconociendo su igualdad del derecho dentro de la familia. En caso de no existir acuerdo, el apellido paterno podrá colocarse en primer término, únicamente como medida supletoria y como una imposición legal. Además, se establece que el orden elegido por los progenitores se aplicará a todos los hijos del mismo vínculo, garantizando coherencia y certeza jurídica. Esta reforma representa un paso firme hacia la igualdad sustantiva, pues no solo actualiza nuestro marco jurídico, sino que también transforma las estructuras sociales y culturales que han limitado la participación equitativa de la mujer. Es una medida que fortalece la identidad familiar y consolida el interés superior de la niñez, pilares fundamentales de una sociedad moderna y justa, en el marco de la cuarta transformación que impulsa un cambio profundo en favor de la justicia social y la dignidad humana y en
consonancia con la nueva era del gobierno del doctor Eduardo Ramírez Aguilar, esta reforma reafirma el compromiso de Chiapas y con la igualdad, la equidad de género y los derechos humanos. Avanzar en la eliminación de la práctica discriminatoria es avanzar hacia un futuro donde hombres y mujeres participen en condiciones de respeto y libertad. Compañeras y compañeros legisladores, en el marco de la Cuarta Transformación y de esta nueva era de transformación social que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Chiapas reafirma su compromiso con la igualdad sustantiva, la justicia social y la dignidad humana. Reconocer la igualdad en el ámbito familiar es reconocer la igualdad en la sociedad. Por ello, esta reforma no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia, de respeto y de congruencia en los valores que guían nuestra labor legislativa. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada vicepresidenta. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Con gusto, diputada presidenta. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 37 votos a favor, 1 abstención. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que se modifique el artículo 2 del decreto número 415 de fecha 10 de noviembre del 2010, publicado en el periódico oficial número 327 de fecha 21 de septiembre de 2011, mediante el cual se autorizó la desincorporación del patrimonio municipal de 31 terrenos para enajenarlos vía donación a favor de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Antes de que dé dictamen, yo solicito al público en general, con fundamento en el artículo 34, fracción cuarta de la Ley del Congreso del Estado, guarden silencio. Muchas gracias. Adelante, compañero secretario. Gracias, diputada presidenta. Dictamen. Resolutivo primero. Se autoriza al Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una prórroga por el término de 1 año contado a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Poder Legislativo al plazo previsto en el artículo 2 del decreto número 415 de fecha 10 de noviembre del año 2010, publicado en el periódico oficial número 327 de fecha 21 de septiembre del año 2011,
por el cual la Comisión Permanente de la 63ª Legislatura de este Congreso del Estado autorizó al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la desincorporación del patrimonio municipal de 31 terrenos para enajenarlos vía donación a favor de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas, quien los destinará para la regularización de la tenencia de la tierra de 31 planteles educativos ubicados en diversas colonias y fraccionamientos de esta ciudad capital. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 12 días del mes de noviembre del año 2025. Atentamente por la Comisión de Hacienda, diputada María Mandiola Totórica Buena, presidenta; diputado Javier Jiménez Jiménez, secretario; diputada Alejandra Gómez Mendoza, vocal; diputada Faride Abud García, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Aprobado con 38 votos. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento Constitucional de Villaflores, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 28 vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad, por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada presidenta. Dictamen. Resolutivo primero. Se autoriza al Ayuntamiento Constitucional de Villaflores, Chiapas, para dar de baja del patrimonio municipal a 28 vehículos automotores, porque se encuentran en estado de inoperatividad con las características descritas en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 12 días del mes de noviembre del 2025. Atentamente por la Comisión de Hacienda, diputada María Mandiola Totórica Buena, diputado Javier Jiménez Jiménez, diputada Alejandra Gómez Mendoza, diputada Faride Abud García. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, compañero diputado. Está a discusión el dictamen presentado.
Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Aprobado con 38 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea. Recibimos oficio signado por la licenciada Dulce María Rodríguez Obando, Secretaria General de Gobierno y Mediación, por medio del cual remite a esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del artículo 3 de la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2025. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción primera, y 59, fracción 16ª, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como el artículo 31, fracción tercera, de la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Chiapas, por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado, sirva el presente para hacer llegar a esa soberanía popular que tiene a bien representar la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del artículo 3º de la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2025. Atentamente, Dulce María Rodríguez Obando, Secretaria General de Gobierno y Mediación. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, compañero diputado. Solicito se turne a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Asamblea. Con fundamento en el artículo 205 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con el diputado secretario José Ángel del Valle Molina a partir de este momento.
Se han inscrito para asuntos generales las siguientes legisladoras y el legislador. Diputada Isabel Rodríguez Jiménez, Partido Morena, tema: no más violencia para las mujeres. Diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Partido PT, tema: 25 de noviembre. Diputada Marcela Castillo Atristain, Partido Morena, tema: 25 de noviembre. Diputada Domingo Velázquez Méndez, PRI, lucha por la igualdad de oportunidades a los jóvenes para ingresar a las universidades. Diputada Giovanni Ibarra Gallardo, Partido PAN, tema: niños sicarios. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 206 de la Ley del Congreso del Estado, se les recuerda que su discurso no podrá exceder de 10 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la diputada Isabel Rodríguez Jiménez del Partido Morena. Con su venia, presidenta, mesa directiva, compañeras diputadas y diputados, medios de comunicación y a todos los que nos acompañan, buenas tardes. Como cada 25 de noviembre en el mundo, las mujeres conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia. A través de este movimiento, las mujeres hemos conquistado importantes avances. Sin embargo, muchas de las demandas históricas que dieron origen a esta conmemoración aún están vigentes en México y en el mundo. Las mujeres y niñas seguimos siendo violentadas, somos víctimas del feminicidio, acosadas laboral y sexualmente. En este día quiero expresar mi mayor reconocimiento a las mujeres valientes, impulsoras de este gran movimiento de mujeres que pagaron con su vida el precio de estas conquistas, que hoy son derechos a favor de nosotras. Podemos decir que gracias a esta lucha, este movimiento ha inspirado a miles de mujeres en el mundo a seguir luchando por un mundo más justo, más igualitario, más humano y por una sociedad en paz. En el contexto de la no violencia, expreso mi más amplio repudio a todos los vergonzosos acontecimientos que han exhibido a servidores públicos como violentadores sexuales, subsecretarios y directores de gobierno del Estado, hechos que lastiman nuestra dignidad como mujeres y lastiman a Chiapas. Es inaceptable que servidores públicos utilicen su jerarquía para lastimar, humillar, ofender la dignidad de las mujeres. Lo más lamentable de esta situación es que las víctimas no denuncian por temor o por falta de sanciones, porque todo queda como si nada hubiera pasado. Pero hoy, sin violencia y con la ley en la mano, debemos dar respuesta contundente para que estos abusos sean castigados con mayor energía contra los violentadores. En este contexto y en el ejercicio de mis facultades legislativas, el 19 de septiembre de este año presenté a esta Cámara de Diputados una iniciativa de ley para sancionar el acoso y el hostigamiento sexual en el servicio público. Con esta reforma buscamos que los acosadores sexuales, tratándose de servidores públicos, sean separados inmediatamente de su cargo,
De igual manera, sean inscritos en el Padrón Estatal de Personas Inhabilitadas por violencia de género, acoso y hostigamiento sexual. En consecuencia, no se les permita registrarse como candidatos a ningún cargo de elección popular. De igual manera, la función pública deberá inhabilitarlos con una sanción de por lo menos 10 años. Compañera presidenta de la mesa directiva, Alejandra Gómez, le solicito respetuosamente su apoyo solidario como mujer y compañera legisladora para que en uso de sus facultades revise el estatus de esta iniciativa presentada en septiembre y que al día de hoy, 3 meses después, ni siquiera ha pasado a lectura. Asimismo, también es importante reconocer la firme y pronta decisión del señor gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, en el sentido de separar inmediatamente de sus cargos a estos violentadores. Decisión que reconozco y aplaudo desde esta tribuna, porque sienta un precedente histórico en Chiapas. Como lo ha expresado el gobernador, las niñas y las mujeres no se tocan. Gracias, señor gobernador, por protegernos. Por si no fuera suficiente, con la violencia provocada por servidores públicos, también en los planteles educativos. Presentamos lamentables hechos de violencia a las niñas y adolescentes, como en el caso reciente, la estudiante de preparatoria de la escuela Felipe Carrillo, en el municipio de Pijijiapan, quien durante la ceremonia de graduación hizo una denuncia pública por acoso sexual. En este mismo sentido, de la no violencia para el cuidado, protección, mayor seguridad a las niñas, niños y adolescentes en los planteles educativos, presenté una iniciativa de ley para prevenir, atender, erradicar el acoso y la violencia escolar en el estado de Chiapas, creando un sistema y el Plan Estatal de Prevención. De igual manera, presenté una iniciativa más para establecer reformas al Código Penal en materia de delito escolar, iniciativas presentadas el 5 de junio del presente año. Igual que el anterior, después de 5 meses, diputada presidenta, les solicito revisar el estatus en que se encuentran. Compañeras y compañeros diputados, los invito a suscribir estas iniciativas contra la violencia de las niñas y las mujeres y que sepan estos depravados enfermos que en Chiapas el gobernador, las diputadas y los diputados no vamos a permitir que sigan violentando a las niñas y a las mujeres. Nos pronunciamos por un México y un Chiapas libre de violencia contra las mujeres. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez del Partido del Trabajo. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, estudiantes que hoy nos acompañan y público en general. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Con esta frase, Minerva Mirabal respondía a las amenazas de muerte del dictador Rafael Trujillo. Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este día, declarado por la ONU en 1999, tiene su origen en el brutal asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal,
quienes se oponían al régimen dictatorial del general Rafael Trujillo en los años 70. Hoy recordamos la lucha de las mariposas Mirabal, como les llamaban, pero también evocamos la de todas aquellas mujeres que se han atrevido a levantar la voz para defender el derecho de las mujeres a vivir libres y sin miedo. ¿Qué habría sido de nosotras sin la firme y decidida resistencia de las hermanas Mirabal, de Olympe de Gouges, de Simone de Beauvoir, de Kate Millett, de Rosario Castellanos, de Hermila Galindo, de Florinda Lazos, de Fidelia Brindis, Marcela Lagarde y de todas las mujeres feministas, revolucionarias, visionarias, adelantadas en su tiempo, que entendieron que lo personal es profundamente político? Este día es un llamado urgente, es una herida abierta en nuestra sociedad y también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso inquebrantable con la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres y las niñas. Cada historia de violencia, cada vida arrebatada, cada mujer silenciada representa una falla en la sociedad en su conjunto, pero también cada mujer que encuentra justicia, cada niña que crece sin miedo, cada hogar donde la igualdad se vuelve norma y no la excepción, es un triunfo de todas y de todos. En ese sentido, quiero reconocer el esfuerzo decidido que realiza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para encaminar a Chiapas hacia un futuro libre de violencia en contra de las mujeres. Hoy vemos un gobierno que entiende que la violencia contra las mujeres se combate con acciones. Y quiero referirme a la agenda del gobierno de la nueva era que presentó hoy en la mañanera de la doctora Claudia Sheinbaum, que contienen 10 puntos que centran en políticas de protección, de acompañamiento a las víctimas, capacitación a las autoridades y con programas que llegan a las escuelas, a las colonias, a las familias y a las nuevas generaciones. Su visión se refleja en la prioridad que otorga la seguridad, la atención inmediata y la cero impunidad a la violencia en contra de las mujeres. Un gobierno que está abriendo las puertas para que la igualdad no sea una aspiración, sino una realidad palpable. Por nuestra parte, desde el Congreso del Estado hemos fortalecido nuestras leyes para establecer penas más severas en contra de agresores y feminicidas y no pararemos. Pero también debemos decirlo con claridad. Erradicar la violencia hacia las mujeres es tarea de todos y de todas, de quienes educan, de quienes juzgan, de quienes acompañan y de quienes observan y deciden no callar. La violencia no nace en un día, ni en un solo acto. Nace de las desigualdades normalizadas, en los estereotipos que repetimos sin pensar, en la discriminación que se arrastra por generaciones, en mirar hacia otro lado ante la violencia porque son problemas de pareja. Pero así como se aprende, también podemos desaprenderla y romper con los patrones de abuso, discriminación y opresión en contra de las mujeres y las niñas. Hoy, desde esta tribuna hago un llamado firme y comprometido a las instituciones a no bajar la guardia, redoblar esfuerzos y seguir avanzando en la atención preventiva, oportuna, sensible y eficaz. A mis compañeras y compañeros legisladores para seguir fortaleciendo leyes que protejan, transformen y garanticen los derechos de las mujeres y las niñas. A los hombres para que asuman el rol activo en la prevención de la violencia, a reconocer en ustedes mismos actitudes que constituyen actos de violencia y aprender a deconstruirlas. Y a la sociedad en su conjunto, para que entendamos que ninguna forma de violencia es justificable, que ninguna agresión es menor y que ninguna mujer merece, bajo ninguna circunstancia, ser violentada. Hoy honramos a quienes ya no están, a las sobrevivientes, a quienes luchan cada día por vivir sin miedo, pero honrar no basta. Necesitamos comprometernos desde lo público, desde lo privado y desde lo personal. Que este 25 de noviembre sea no solo una conmemoración, sino un compromiso renovado. Que sea un punto de inflexión, que sea el recordatorio de que Chiapas y México no pueden avanzar mientras una sola mujer viva amenazada, callada o violentada. Sigamos construyendo juntas y juntos un Estado donde las niñas puedan soñar sin límites, donde las mujeres puedan caminar sin miedo y donde la igualdad sea la base de nuestra convivencia. Hoy decimos fuerte y claro, ninguna forma de violencia es normal, ni tolerable, ni justificable. Alto a todas las formas de violencia en contra de las mujeres y las niñas, ni una más.
Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Marcela Castillo Tristain del partido Morena. Con permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputadas y diputados, público en general, buenas tardes. El que no recuerda la historia tiende a repetirla. Por eso el día de hoy es importante recordar que este 25 de noviembre del 2025, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nació el 25 de noviembre de 1960 al endeble amparo de un maizal. Un grupo de agentes del Servicio de Inteligencia Militar interceptó el auto en el que se transportaban las hermanas Mirabal en República Dominicana. Se llamaban Patria, Minerva y María Patricia. Les decían las mariposas. Las tres habían tenido una destacada participación en diferentes organizaciones políticas opositoras a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Cuando sus cadáveres fueron descubiertos, una viva indignación cundió por toda la isla. En la mente de la dictadura, el curso de los acontecimientos debió ser diferente. En vez del silencio deseado, el clamor. Pocos meses después, Trujillo fue abatido. Casi 20 años después de su asesinato, cuando en el primer encuentro feminista latinoamericano se propuso declarar el 25 de noviembre como Día de Acción y Denuncia contra la violencia hacia las mujeres. Por supuesto que nadie se opuso. De esa forma, recordarían a las hermanas Mirabal, a las mariposas. Más tarde, en 1999, la Asamblea General de la ONU declaró la fecha como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por eso el 25 de noviembre no es un día más en el calendario. Es un día que nos confronta con una verdad dolorosa. La violencia contra las mujeres sigue siendo la violación de derechos humanos más extendida, más normalizada y más silenciosa en México y en el mundo. Y Chiapas no es la excepción. Mujeres indígenas, niñas, adolescentes, adultas mayores, mujeres con discapacidad, mujeres que todos los días sostienen la vida en sus comunidades. A ellas les debemos respuestas y no discursos vacíos. Hoy levantamos la voz no solo para conmemorar, sino para asumir responsabilidad pública, porque desde este Congreso, cada ley que aprobamos y cada misión que permitimos tiene consecuencias en la vida y en la seguridad de las mujeres chiapanecas. Quiero reconocer el esfuerzo que el Gobierno del Estado ha emprendido para reforzar la política pública en materia de igualdad, prevención y atención a las violencias, como el programa Mujer Segura en Chiapas y otros programas que al día de hoy las secretarías han emprendido a favor de las mujeres. Sin embargo, no basta. No basta mientras una niña en Chiapas sea obligada a casarse. No basta mientras una mujer tenga miedo de denunciar porque no confía en el sistema. Y no basta mientras sigamos contando feminicidios. Este año llegamos con un mensaje más firme. No estamos aquí solo para nombrar un problema, sino para exigir que cambie. Y también, la verdad, para reconocer cuando se avanza. Esta mañana nuestro gobernador participó en la mañanera. Dijo y recordó frente a todo el país que en Chiapas se trabaja para que la educación sea realmente de todas, para que niñas, jóvenes y mujeres adultas puedan alzar la voz, para que existan espacios libres de violencia. Los más de 52 que hay aquí en Chiapas
impulsado por la Secretaría de las Mujeres, donde una mujer pueda entrar sin miedo y salir acompañada. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo con claridad el día de hoy. Fortalecer la Procuración de Justicia no es opcional, es una responsabilidad del Estado. Y ahora que comienzan los 16 días de activismo del 25 de noviembre, se están impulsando acuerdos con plataformas digitales. Porque, ¿qué creen? La violencia también ocurre ahí. Y sí, ahí también nos atacan a las mujeres. Y ahí también es donde debemos de defendernos. En ese mismo impulso, la presidenta subrayó la importancia de homologar el tipo penal en delitos como el abuso sexual, la violencia digital, la violencia vicaria y la violencia obstétrica. Ya hay iniciativas presentadas en prácticamente todos los estados. La meta es que esta homologación sea una realidad en este mismo año. Para lograrlo, se mantiene una mesa permanente con legisladoras y con el compromiso de gobernadores para que estas reformas no se queden en la intención, sino que sean adoptadas y promovidas en cada entidad. La idea es avanzar de fondo, que este año quede resuelto lo referente al abuso sexual y otros delitos urgentes, y que el próximo se consoliden las demás leyes que fortalezcan la protección y los derechos de las mujeres de nuestro país. Aprovecho también para hacer un reconocimiento a mi compañera diputada Rosalinda, que el día de hoy apareció en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Representando a este Congreso del Estado, y que sepan también que las mujeres de Chiapas no piden privilegios, piden vivir, piden caminar sin miedo, crecer sin violencia, decidir sobre sus vidas, ser escuchadas y ser protegidas. Este 25 de noviembre reitero mi compromiso y convoco al Pleno a fortalecer la ruta legislativa y presupuestal para garantizar, primero, instituciones que atiendan de verdad con personal capacitado y con perspectiva de género. Segundo, presupuestos suficientes y etiquetados porque los derechos no pueden depender de lo que alcance. Tercero, justicia con enfoque intercultural que reconozca las realidades de nuestras comunidades y pueblos originarios. Cuarto, protección integral para niñas y adolescentes víctimas de violencias sexuales, matrimonios forzados o explotación. Quinta, prevención comunitaria, porque la violencia no empieza con un delito, sino con la desigualdad normalizada. Les quiero compartir que en este recinto tenemos la obligación moral, política y humana de estar a la altura de esta demanda. A lo largo de este año, compañeras y compañeros, este Congreso se ha caracterizado por ser un Congreso progresista, a favor de las mujeres, y eso es con resultados y no con discursos. Las invito y los invito a que este 25 de noviembre no sea un acto protocolario, que sea un punto de inflexión, que desde el Congreso de Chiapas enviemos un mensaje claro. En este estado, la vida y la libertad de las mujeres se respeta, se cuida y se defiende, porque vivas nos queremos, ni una menos. Chiapas, sin violencia hacia las mujeres, no es una aspiración, es un deber, es un compromiso y es un mandato de justicia, sobre todo hoy, cuando por primera vez en la historia este Congreso del Estado está conformado en su mayoría de mujeres. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Domingo Velázquez Méndez del Partido Revolucionario Institucional.
Con su permiso, diputada presidenta, integrantes de la mesa directiva, compañeras diputadas, diputados, público presente, estudiantes de la UNACH, bienvenidos, bienvenida, y quienes nos siguen a través de plataformas digitales. Permítanme dirigirme primeramente en hablar en mi lengua materna. Lichi lolahtal ta atoholalik, miniketik, ansetik. Bolje liay ta junsobajel talarainsar, Puyitzomban, rector de la rector de la UNACH, Osvaldo Chacón Rojas. Buila yal de que haya oportunidades, buistak chanikbun, likeremetik, litsebetik, puchuslogita chanun ta kovach, ta telekovach, y ta sesitech, de que muyuksha shichik pasbel examen. Pues naohtik, ta día 4 de junio, las pastik votar, lita Congreso. Voy la Anbun como diputado local de que oyuk muyuksha shichik pasbel examen likeremetik litsebetik muchos canch ochikta universidades y coliyal director de la UNACH Osvaldo Chacón Rojas buy la yal volge de que muchos logita chanun tigokom chae yun shush ochikta chanun muyuksha ta shichik pasbel li examen kuchalo noch likem tal bol echame. Y tamelel libune shkushet konton kuchal porque kucharon lo las cal holi lo hasta día 4 de junio. Yun tochot para que shush ochutik ta chanun buy ta diferentes universidades y buy las antik de que muyuksha examen de admisión ta UNACH, ta UNICACH, ta tecnológicos de la selva, ta politécnicos del estado, ta tecnológicos y escuela superior de Chiapas. Y qué bueno ti rector de la UNACH, la yichtamuk, likeremetik, litsebetik, muchos kanch chanikbun, y tamelel, tibune, shkushet konton, ti hach en kotapasel. Yo creo que hach en ti el tamuk uchalchich alel. Pues bien, compañeras y compañeros diputados, hoy subo a esta tribuna para hablar de un tema de enorme relevancia social, la inclusión real y efectiva de nuestros jóvenes indígenas en la educación superior. Y lo hago con un profundo sentimiento de alegría al reconocer una iniciativa que marca un paso histórico en lucha por la igualdad de oportunidades. El día de ayer asistí a una reunión en el municipio de La Rainsar, encabezado por el doctor Osvaldo Chacón Rojas, rector de la UNACH, en donde manifestó eliminar el filtro del examen de admisión para que las y los jóvenes indígenas de la zona altos que estén por egresar del Covach, Telecovach y Cecitech puedan acceder a una carrera universitaria. Y no solo eso, sino también darán acompañamiento para que puedan terminar sus carreras. Esta medida elimina una barrera
que durante muchos años impidió que miles de jóvenes indígenas puedan continuar sus estudios, truncando sus sueños y proyectos de vida por razones que no reflejan su capacidad, talento ni potencial. Hoy aplaudo esta decisión de la UNACH. Aplaudo al rector y a toda la comunidad universitaria por su sensibilidad, por su compromiso, por la educación y por reconocer que el acceso a la universidad no puede depender únicamente de un examen, sino debe brindar oportunidades reales a quienes han crecido en contextos culturales y sociales profundamente distintos, donde las desigualdades históricas han eliminado su preparación académica. Quiero destacar algo muy importante. El día 4 de junio de este año aprobamos todos los que estamos aquí presentes, diputadas y diputados, un punto de acuerdo que presenté, mediante el cual solicitamos a todas las universidades públicas del Estado otorgar pase directo a las y los jóvenes indígenas sin necesidad de presentar un examen de admisión. Este exhorto fue dirigido a la UNACH, a la UNICACH, a la UNICH, a la Universidad Tecnológica de la Selva, a los politécnicos, a los tecnológicos y a la Escuela Normal Superior de Chiapas. El objetivo fue claro, que en el ámbito de sus respectivas competencias, todas estas instituciones implementen acciones afirmativas y políticas de inclusión para garantizar el acceso a la educación superior a las y los jóvenes pertenecientes a las comunidades indígenas. Hoy, al ver que la UNACH ya ha tomado esta decisión, me llena de satisfacción saber que los que deseen estudiar la universidad por fin pueden hacerlo. Por eso, desde esta tribuna, hago un llamado respetuoso a todas las demás universidades públicas del Estado para que sigan el ejemplo de la UNACH, para que se sumen a esta política que no solo beneficie a las y los jóvenes indígenas, sino también se fortalece al Estado de Chiapas en su conjunto. Necesitamos universidades que estén a la altura de los retos sociales, que abracen a la diversidad, que reconozcan la riqueza cultural de nuestros pueblos originarios y que brinden espacios de formación a quienes históricamente han sido excluidos. Estoy convencido de que permitir al ingreso de jóvenes indígenas a las instituciones de educación superior sin obstáculos injustos es una acción que construye una sociedad más diversa, más justa y más equitativa. Es una acción que abre puertas, que transforma vidas y que siembra esperanza. Compañeras y compañeros diputados, sigamos impulsando medidas que garanticen que todos los jóvenes chiapanecos, sin importar su origen, condición o lengua, tengan la posibilidad de alcanzar sus sueños y contribuir al desarrollo de un Chiapas más justo, más equitativo para todas y todos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Giovanni Marisela Ibarra Gallardo, del Partido Acción Nacional.
Presidente, con Chiapas. Hago uso de la tribuna ante esta soberanía en términos de la facultad que nos otorga el artículo 45, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos, Estado de Chiapas, para presentar iniciativa indispensable, impostergable y urgente, proteger a las niñas, niños y adolescentes del reclutamiento criminal. Con su venia, diputada presidenta. Saludo a quienes nos acompañan en este recinto, que es la casa de todas y todos los chiapanecos. A quienes nos siguen a través de las distintas plataformas digitales, a los representantes de los medios de comunicación e invitados especiales. Legisladoras y legisladores. Durante las últimas décadas, México ha vivido una espiral de violencia vinculada al crimen organizado. Sin embargo, lo que hoy enfrentamos supera cualquier advertencia previa de un fenómeno que está arrebatando a menores de edad su infancia, su seguridad, su futuro y en demasiado o en muchos casos la vida. Datos recientes del Congreso de la Unión indican que entre 35,000 y 45,000 menores han sido reclutados o cooptados en los últimos 20 años. La UNICEF en México señala que más de 30,000 niños y niñas y adolescentes participan actualmente en actividades delictivas derivadas de su incorporación a estos grupos. Y la Red por los Derechos de la Infancia advierten que hasta 25,000 menores están en riesgo inminente de ser reclutados. Estas cifras no son números, son niñas y niños, son historias truncas, son vidas perdidas antes de siquiera haber comenzado. El crimen organizado ya no utiliza solo métodos tradicionales de amenaza o de coacción. Hoy también se infiltran a través de redes sociales, plataformas digitales y videojuegos, donde adolescentes, preadolescentes son conectados, seducidos y posteriormente enganchados. Investigaciones periodísticas revelan un sinfín de cuentas en TikTok utilizadas con fines de reclutamiento. No son rumores, son estrategias deliberadas, sistemáticas y cada vez más sofisticadas. Pero aún la edad del reclutamiento ha descendido dolorosamente. Hoy se documentan niños y niños de entre 8 y 10 años utilizados como halcones, como mensajeros o vigilantes. Y a los 12 años, muchos ya portan armas, distribuyen drogas o incluso son obligados a cometer homicidios. No es posible permanecer indiferentes cuando sabemos que la esperanza de vida de un menor reclutado es de apenas unos 3 años. No es posible mirar hacia otro lado cuando entendemos que para el crimen organizado, nuestras niñas, nuestros niños son vistos como recursos desechables, baratos y jurídicamente convenientes debido a la menor severidad de las penas aplicables a menores de edad. Se ha documentado esta práctica en al menos 15 estados de la República, especialmente Colima, Baja California, Jalisco, Michoacán, Guerrero, el Estado de México y Morelos. Sin embargo, Chiapas no está exento de esta problemática. En nuestro estado se comienza a observar una situación alarmante en relación al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de organizaciones del crimen organizado. Según estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Chiapas concentra aproximadamente el 8.1% de la población nacional de niñas, niños y adolescentes en riesgos de ser cooptados por estas estructuras criminales. Además, desde diciembre del 2024 han sido reportadas detenciones de adolescentes entre 13 y 17 años en operativos vinculados al narcotráfico, tráfico de armas y robos, lo cual ha sido caracterizado por organizaciones de derechos infantiles
como una criminalización de víctimas de reclutamiento forzado. Solo en el municipio de San Cristóbal de las Casas, la organización Melel Xojolabal estima que 2.507 niñas, niños y adolescentes permanecen en riesgo de ser enganchados por pandillas o cárteles. Algunos son captados para realizar tareas de vigilancia, de mensajería, de tráfico de drogas, incluso para reclutar a otros jóvenes. En el caso de las niñas, también se reporta su explotación sexual. No permitamos que también la niñez chiapaneca se convierta en carne de cañón del crimen. Las causas que permiten este fenómeno son profundas: la pobreza, la desigualdad, la deserción escolar, la violencia intrafamiliar, la falta de oportunidades laborales, las ausencias de los espacios comunitarios, la debilidad institucional en zonas vulnerables y la normalización de la cultura de la violencia. La combinación de estos factores convierten a la niñez en presa fácil para grupos criminales que ofrecen una falsa promesa de pertenencia, protección o de dinero fácil. Frente a este escenario, el Estado mexicano ha adoptado compromisos claros en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y su protocolo facultativo relativo a la participación de menores en conflictos armados. Todos ellos establecen el interés superior de la niñez como principio rector. Sin embargo, es evidente que este principio por sí mismo no ha sido suficiente. Hoy, nuestro Estado carece de una tipificación penal clara y que especifica que sancione el reclutamiento de menores por grupos criminales. Las herramientas existentes, como la corrupción de menores o la asociación delictuosa, son insuficientes para enfrentar este fenómeno con la fuerza jurídica que exige esta realidad. Por ello, y por la responsabilidad que tenemos frente a la niñez chiapaneca, presento ante esta soberanía la iniciativa que reforma la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal con el fin de prohibir expresamente el reclutamiento forzoso o voluntario de menores. Sancionar de manera proporcional y ejemplar a quienes recluten, utilicen, obliguen o inciten a menores a participar en actividades delictivas. Cerrar el vacío legal que hoy permite que esta práctica quede impune. Y, por supuesto, fortalecer los mecanismos preventivos y de protección institucional. Honorable Asamblea, las niñas, niños y adolescentes son la esperanza presente de México y de Chiapas. No podemos permitir que continúen siendo arrebatados, utilizados, explotados y descartados por el crimen organizado. Nuestra obligación constitucional, moral y humana es protegerlos. Hagámoslo hoy, hagámoslos unidos, pero también lo hagamos por ellos, porque es nuestro actuar legislativo. Depende si la niñez chiapaneca estará protegida por la ley o abandonada frente a la violencia. Por lo anterior, solicito respetuosamente considerar la iniciativa ante este pleno, con la convicción de que esta legislatura estará a la altura de la responsabilidad histórica que hoy nos convoca. Hago entrega de la misma, diputada presidenta, con la petición de que esta iniciativa sea listada en la siguiente sesión, sin importar partido o grupo parlamentario, hasta el final con las niñas, con los niños y los adolescentes de Chiapas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.
Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 69ª legislatura. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 12 horas.